Estimados amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal de YouTube, donde en esta ocasión estaremos hablando sobre las razones financieras del balance general. Las razones financieras o indicadores financieros no son más que relaciones que hace el analista financiero entre partidas de los estados o informes financieros para sacar datos económicos financieros importantes que puedan dar una razón de la salud financiera de la empresa. Estas razones aportan datos que permiten a los tomadores de decisiones dentro de la empresa, a los planificadores o interesados en la información financiera de la empresa en general, conocer cómo ésta se ha estado manejando a través del tiempo. De manera general, podemos clasificar las razones financieras en tres grandes grupos. Estas son, en primer lugar, las razones de balance general. En segundo lugar, las razones del estado de ganancias y pérdidas. Y en tercer lugar, tenemos razones mixtas que mezclan partidas de ambos estados financieros que guarden relación para fines de extraer información financiera relevante de las mismas. En este video nos vamos a enfocar sobre las razones de balance general y estas razones a su vez se dividen en dos grandes grupos. En primer lugar tenemos las razones de liquidez. Esta miden la capacidad que tiene la empresa de poder cumplir con sus compromisos, sus obligaciones, o sea, pagar sus pasivos en el corto plazo. Y en segundo lugar vamos a hablar sobre razones de endeudamiento. Estas son razones que indican el grado de endeudamiento o el grado de compromiso que tiene la empresa con sus relacionados, con terceros, con allegados y sobre todo el grado en que los activos de la empresa están comprometidos con terceros. En este video solamente vamos a tratar algunas de las razones del balance general. O sea que si buscamos en diversas fuentes encontraremos otras razones que también nos pueden aportar información relevante. En primer lugar, queremos hablar de la razón corriente. Y esta razón no es más que una relación de la salud financiera de la empresa en el corto plazo. Y para calcular esta razón, lo que vamos a hacer es que vamos a dividir el total de activos corrientes que aparecen en el balance general de la empresa entre el total de los pasivos corrientes. Esto nos va a mostrar una relación de la capacidad que tenga la empresa para cumplir con sus compromisos económicos en el corto plazo. Midiendo también la capacidad de la empresa en el corto plazo, tenemos la prueba ácida. La prueba ácida está basada también en la razón corriente. La diferencia con esta última es que en la prueba ácida a los activos corrientes le vamos a quitar la inversión que tenga la empresa realizada en inventarios. O sea que esta es una medida de la salud financiera de la empresa a corto plazo llevada a un extremo total. Para calcular esta razón, al total de activos corrientes le vamos a restar los inventarios de mercancías o materiales que tenga la empresa y al resultado obtenido lo vamos a dividir entre los pasivos corrientes que muestra el balance general. En tercer lugar tenemos el capital de trabajo. El capital de trabajo nos ayuda a determinar con cuánto contaría la empresa en caso de que decidiera saldar con sus activos corrientes todos sus pasivos corrientes. El dinero restante sería los recursos que tendría la empresa para operar en el corto plazo. Y esto es lo que se conoce como el capital de trabajo. Para calcular esta razón a los activos corrientes, al total de activos corrientes que se presenten en nuestro balance general o estado de situación, le vamos a restar el total de pasivos corrientes y el resultado será conocido como capital de trabajo, cantidad de recursos disponibles con que contaría la empresa en caso de que se viera en la obligación de saldar todos sus pasivos corrientes contando únicamente con sus activos corrientes. Esta también es una medida de la salud financiera de la empresa en el corto plazo. Entrando a las dos razones de endeudamiento que vamos a ver en este video, tenemos en primer lugar la razón que establece la relación entre la deuda total y los activos totales.
Esta razón financiera del balance general lo que nos muestra es el porcentaje de los activos totales de la empresa que está solventado o cimentado sobre deudas. Para calcular esta razón financiera vamos a dividir el total de pasivos totales entre el total de los activos totales, ambas partidas presentes en el balance general de los estados financieros que estemos analizando. A mayor el resultado del porcentaje obtenido, esto significará un mayor nivel de endeudamiento sobre el derecho de los activos totales de la empresa, mientras que un resultado bajo o relativamente bajo en este porcentaje quiere decir que la empresa tiene un mayor control sobre sus activos totales. Por último, en cuanto a las razones del balance general que tienen que ver con el endeudamiento, queremos presentar la razón entre deuda total y capital total. Y esta razón lo que nos va a mostrar es la relación entre el financiamiento que es aportado por acreedores de la empresa y el que es aportado por los socios. Mientras mayor sea el resultado de esta razón, esto querrá decir que mayor es el aporte que hacen los acreedores de la empresa al funcionamiento de la misma con respecto a los accionistas. Vamos en este momento a hacer un ejercicio práctico aplicando a los estados financieros que tenemos en nuestras pantallas las razones financieras tanto de liquidez como de endeudamiento que vimos en la presentación anterior. Vamos a comenzar en primer lugar con lo que es la razón corriente. Y para calcular la razón corriente vamos a dividir el total de activos corrientes que se presenten en nuestro balance general entre el total de pasivos corrientes. En cuanto al caso de los estados financieros de ejemplo que nos competen, en cuanto a los activos corrientes, tenemos un total para el año que estamos analizando de 2.753.745. Por otro lado, en cuanto a los pasivos corrientes, según nuestro balance general, tenemos un total de 1.300.409. Si dividimos, como nos dice la fórmula de la razón corriente, el total de activos corrientes entre el total de pasivos corrientes, tenemos un resultado de 2.12. Esto quiere decir que esta empresa cuenta con 2.12 pesos de activos corrientes para enfrentar cada peso de pasivo corriente. O sea, que si esta empresa se viera en la obligación de pagar sus deudas a corto plazo con sus activos a corto plazo, aún así le quedaría 1.12 pesos para poder seguir operando en el corto plazo. Este sería un resultado relativamente satisfactorio. Vamos a calcular en este momento la prueba ácida y para poder determinar esta razón financiera, al total de nuestros activos corrientes le vamos a restar los inventarios y este resultado lo vamos a dividir entre los pasivos corrientes. Vamos a tomar el total de activos corrientes y total de pasivos corrientes de la razón anterior que ya habíamos calculado. Vamos a buscar en nuestro balance general el monto de los inventarios y de inmediato procedemos a calcular nuestra razón, en la cual teníamos que al total de activos corrientes le restamos el total de los inventarios y ese resultado lo vamos a dividir entre el total de los pasivos corrientes y eso nos da un resultado de 0.96 pesos. Esto quiere decir que sin contar con los inventarios, la empresa cuenta con 0.96 pesos para hacerle frente a su deuda corriente o su deuda a corto plazo. Pudiéramos decir que este resultado es insatisfactorio, ya que por lo menos la empresa debería contar con un peso completo para hacerle frente a sus pasivos corrientes
con sus activos corrientes sin contar con los inventarios. Una salvedad que tenemos que hacer es que los resultados de estas razones, para saber si son razonables o no son razonables, va a depender mucho del sector de mercado y del tipo de empresa que estemos analizando. Esto quiere decir que lo que puede ser razonable para un sector financiero, para una empresa de un sector financiero X, no tiene que ser razonable para una empresa de un sector económico diferente. La siguiente razón financiera que vamos a determinar en este momento es el capital de trabajo. Y como vemos aquí, esta viene dada por la resta o diferencia entre los activos corrientes y los pasivos corrientes. La diferencia entre los activos que cuenta la empresa en el corto plazo y los pasivos u obligaciones que tiene que enfrentar la empresa en el corto plazo. Vamos a tomar de esta razón los activos corrientes y los pasivos corrientes. Vamos a pegarlos aquí. Y vamos a establecer la diferencia. Aquí tenemos un resultado de 1.453.336 pesos. Este sería el saldo con que contaría esta empresa si se viera en la obligación de saldar con sus activos corrientes todas sus obligaciones en el corto plazo. Que esta razón, su resultado sea razonable o no, va a depender básicamente de lo presupuestado que necesite cada empresa para cumplir con el corto plazo. La siguiente razón que vamos a calcular es la relación entre la deuda total y los activos totales. Vamos a buscar estos datos en nuestros estados financieros de referencia. Como pasivo total, tenemos un monto de 2.593.056. Mientras que como activos totales tenemos un monto de 3.111.484. Vamos a dividir estas dos cantidades y esto nos presenta un porcentaje de 83%. Esto nos quiere decir que el 83% de los activos de esta empresa están comprometidos con deuda y por lo tanto los accionistas solamente tienen derecho sobre los activos de esta empresa en un 17%. Recordemos que mientras mayor sea el resultado de esta razón, esto quiere decir automáticamente que menor control tienen los accionistas o dueños de la empresa sobre los activos de la misma. Mientras mayor este porcentaje, más negativo es este resultado. Mientras menor sea el porcentaje, mayor beneficio representará para la empresa. Por último, vamos a calcular la relación entre la deuda total y el capital total. Vamos a tomar la deuda total o pasivo total de la razón anterior que habíamos utilizado este dato y vamos a buscar el capital contable o capital total en nuestro balance general, el cual asciende a 518.428. Vamos a dividir estos montos y tenemos un resultado de 5 pesos. Esto quiere decir que por cada peso que aportan los accionistas de capital al negocio, los acreedores de la empresa están aportando 5. Lo que quiere decir que esta es una empresa que tiene un alto componente en su endeudamiento total, y lo cual sería pernicioso para la empresa. Esto guarda una relación directa con la razón que vimos anteriormente,
ya que podemos ver que en este negocio los acreedores de la empresa tienen una mayor participación en todo lo que es el apalancamiento de las operaciones y por lo tanto los activos de la empresa están altamente comprometidos. Mientras menor sea el resultado de esta razón, mayor beneficio será para la empresa, porque querrá decir que la misma estaría operando más con sus recursos propios que con recursos de terceros. Hasta aquí nuestra presentación sobre las razones del balance general. Cualquier duda, aclaración, inquietud o comentario, estamos a sus órdenes en la sección de comentarios de este video. Gracias por verlo.